tratar hoy día, que son los de caso control, los diseños de corte. Luego hemos añadido algo más, ¿no? Que es el tema de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, y terminaremos hablando de los famosos sesgos y confusores, que también debe servir para que ustedes reflexionen y vayan viendo qué sesgos y confusores tendrán los estudios de investigación que han desarrollado en su establecimiento de salud. Eso no inhabilita los resultados que puedan tener ustedes, ¿no? Lo que hace es que analicemos y ajustemos, si hay que ajustar las variables que puedan ser confusoras en una investigación, o los sesgos que puedan haber ocurrido. Doctor, Sí. acá en esta clase también vamos a aprender cómo ajustar eso, ¿o no? Les voy a dar algunas cositas, sí, algunas pautitas. Ya la parte de ahora les voy a enseñar. Por ejemplo, lo más importante es cómo controlamos los sesgos, los confusores y algunos sesgos que son de importancia en algunos diseños que trabajamos. Entonces, esto es lo que hace y en el contexto de los diseños analíticos, pasamos a esto, a estudiar determinantes de la enfermedad. ¿Qué cosa? Probando hipótesis, pues, ¿no? Probando hipótesis. Por eso decíamos, cuando les presentamos en la clase, en la primera clase, dice, los estudios descriptivos generan hipótesis. ¿Para qué? Para que a través de los estudios analíticos comprobemos esas hipótesis. Entonces lo que tratamos es de determinar una relación. No se olviden también, cuando se hablan de estudios transversales, a veces ponen ustedes en sus trabajos de investigación, dice, determinar la asociación. La asociación en realidad es una palabra más profunda, que solamente se puede determinar si hacemos estos estudios de caso control o estudios de corte. Cuando hacemos transversales solamente determinamos una relación. Por eso a veces ustedes ven en los trabajos de investigación, dice, hizo un estudio observacional correlacional, dice, ¿no? Y ahí estamos hablando de los estudios transversales. Esta es la dinámica para recordarles nuevamente. Primero, los estudios descriptivos. ¿Cuándo hacemos estudios descriptivos? ¿Cuándo? ¿Cuándo digo voy a hacer un estudio descriptivo? Cuando no sabemos nada sobre el... Cuando sabemos muy poco o nada sobre la enfermedad. Entonces ahí hacemos un... ¿Para qué? Para lo que ya han dicho, para generar hipótesis. A partir de la generación de hipótesis vamos a construir modelos, a partir de los resultados del análisis de la información de los estudios descriptivos, vamos a construir modelos y vamos a formular hipótesis, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué los mayores de edad se mueren más? ¿Por qué los hombres se infectan más? Y ahí formularemos hipótesis. Y comprobaremos estas hipótesis a través de los estudios analíticos. Los estudios analíticos nos darán resultados, obviamente, y luego estos sugerirán nuevos estudios descriptivos o nos generarán nuevas hipótesis. Esa es la dinámica de los estudios epidemiológicos. Siempre partimos, primero, si conocemos muy poco, de descriptivos. Generamos hipótesis, hacemos estudios analíticos para comprobar estas hipótesis, y ahí ya, como dice, probar hipótesis, ustedes han hecho en estadística, pues, ¿no? Tienen que recordar también esos conceptos en términos de probar hipótesis, porque para probar hipótesis, ¿qué vamos a utilizar? ¿Chi cuadrado? No. Las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas. Dependiendo de la variable, lo que nos ha dicho su compañero Néstor, chi cuadrado, ¿no? Dependiendo de la variable. Porque puede ser por exacta de Fisher, puede ser de Student, puede ser McNeman, dependiendo pues de qué tipo de variable enfrentamos. Hay esquemitas bien sencillos, o sea, tampoco es necesario de que aprendamos en... ¿Qué libro de estadística han revisado? Ninguno. Estadística por dummies. Entonces, si fueron muy buenas, entonces deben acordarse bastante bien de las pruebas de hipótesis. Y si no, si ahora en vacaciones que tengan tiempito, revisen, hay un librito, ya les he recomendado también, creo que a ustedes. Hay un librito que está en Clinical Key Student,
que se llama, y lo han visto, ¿no? Estadística Amigable se llama. Es un libro bien bonito, de verdad, les va a gustar. Pues yo he leído varios libros de estadística, pero son poco pasables. Por ejemplo, hay uno, ¿cómo se llama? Uno gordito de pasta verde. Se me ha ido el nombre. Este es complicado. Este es bien bonito. ¿Por qué? Porque además nos enseña a cómo hacer el cálculo a través del SPSS o a través de Stata y creo que a través de R. Y te da las pautas. Pon esto. Y es un buen libro. Yo les sugiero y es gratis. Lo revisan. No ahora no se complique, porque no les va a dar el tiempo. En las vacaciones, después que han aprobado con 18 epidemiología, refuercen sus conceptos, revisan el librito. ¿Ya? Ahí está. ¿Y para qué? Para que recuerden esto que les han enseñado brillantemente en estadística y que no han necesitado libro, para que recuerden este tema de prueba de hipótesis. Bien, los objetivos de los estudios epidemiológicos es identificar enfermedades, ¿no? O determinar los factores de riesgo que están relacionados. A ver, sí. Si quieres hablar, yo te pido un favor. Señorita. Se abstraen porque se ponen el audífono, ¿ya? Si quieres hablar, sales, no hay ningún problema. No me molesto. Más me molesta cuando estás hablando por acá. ¿Ya? Ok. Entonces les decía, el objetivo de estudios epidemiológicos es identificar los factores que están relacionados con respecto a una enfermedad. O a partir de la exposición, qué enfermedades se pueden desarrollar. Entonces ahí, miren, ahí ya vamos viendo lo que hemos tratado. Entre líneas les estoy diciendo, hay estudios de casos y controles y hay estudios de corte. ¿Cuál es el objetivo de los estudios epidemiológicos? Lograr la máxima exactitud. ¿Y cómo vamos a conseguir ello? A través de mejorar la precisión y a través de mejorar la validez. Esto también he escuchado en los seminarios que lo han estado revisando, ¿no? La precisión está referida con él, ya está ahí, ¿eh? No se olviden. Yo les pregunto, les repito, les digo el error aleatorio, les pregunto y no contesto. Por eso de verdad que me preocupa, porque quiere decir que no estamos atendiendo. O les pongo una pregunta aplicativa y no reflexionan sobre lo que se les ha dicho. Entonces recuerden, los objetivos de los estudios epidemiológicos es lograr los resultados con la mayor exactitud. Y para eso se requiere mejorar la precisión, es decir, que haya la menor cantidad de error aleatorio. Y se requiere mejorar la validez, eso quiere decir que debe haber la menor cantidad de error sistemático. Y estos conceptos de error aleatorio y error sistemático lo hemos revisado, ¿cierto? ¿Qué es el error sistemático? Sesgo. Ese es el error repetido, acuérdense. El error repetido, eso lo hicimos cuando hablamos de mediciones. ¿Recuerdan, no? Hablamos de mediciones. El error, les puse el ejemplo del que vende la verdura, que vende cosas de la vida diaria. Entonces eso no debería olvidarse, eso debería quedar como aprendizaje. Entonces, el error sistemático son los sesgos. Y los sesgos están relacionados con la validez. La precisión, hay dos maneras de mejorar la precisión, o sea, reducir el error aleatorio. Uno es a través del tamaño de la muestra y otro es a través de la eficiencia del estudio. O sea, cuanto más eficiente es un estudio, va a haber menor error aleatorio. Ya que nos referimos con eficiencia, aquel que refleje mejor la realidad, y ya vamos viendo, de acuerdo a la escala de los diseños, vamos viendo que los estudios de caso control van a ser mejor que los transversales, el estudio de corte va a ser mejor que los estudios de caso control, y los estudios experimentales van a ser mejor que todos los que les he mencionado. Entonces, si queremos mejorar la precisión, muestra, y si queremos mejorar la precisión, también mejorar la eficiencia del estudio. Ustedes, una forma de mejorar la precisión es lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos del famoso metaanálisis. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que el valor global
es más preciso que los valores individuales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en un metaanálisis es sumar los individuos que han participado en cada uno de los estudios y hacer el cálculo global del indicador. En razón a ello, mejora la precisión. En cambio, la validez, como han mencionado, tiene que ver con los sesgos. Y ahí hablamos del concepto de validez interna y de validez externa o generalización. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que nuestros resultados tengan validez interna. Y para que tengan validez interna tenemos que reducir la presencia de las variables confusoras y de los sesgos. Hay formas de controlarlo, vamos a ver. Entonces, eso es lo que busca un estudio epidemiológico. Validez interna, sesgos y confusores, y la validez externa es la extrapolación de la información que yo obtuve para mi población y ver si esta, al tener validez interna, puede ser aplicada en poblaciones diferentes. Esto también ya para repetir nuevamente y recordar dónde estamos ubicados. Y yo creo que una manera de aprender es que alguien me explique qué cosa es esto. Que esto lo hemos hecho, ¿eh? Yo se los he presentado en la clase anterior. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, allá los jóvenes. ¿Quién nos ayuda? No hay voluntarios. A ver, tú, ayúdanos. ¿No has ido? Ya. ¿Tú? ¿Tampoco? Sí, te acuerdas. A ver, no, por eso digo. Yo no les pido pues la perfección. Lo que entienden y en base a ello. Yo veo que les falla, les ayudo, pues. Mi función es ayudarlos académicamente, no con la nota, no les ponerle sencillo, no, ayudarlos académicamente. ¿Cómo los voy a ayudar? En la medida que ustedes también más sencillos. No sepan qué cosa no está funcionando para ayudar. Vamos. Explícanos eso. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? Resume cómo lo entiendes. ¿Cómo lo entiendes? Porque si eso se puede entender, me hace fácil. Con respecto a eso, el estudio observacional va a ser tanto analítico, ¿por qué? Porque va a relacionar dos variables, y el descriptivo es solamente tomar datos, ¿no? Ahora vamos a tener un estudio experimental, el cual puede ser tanto de error aleatorizado o no aleatorizado, y esto nos va a dar errores sistemáticos o no errores sistemáticos, tanto como la validez u otros. ¿Quién más nos ayuda? Tú ayúdanos. ¿Cómo lo entiendes? ¿Karim? ¿Algo más? Bueno, que primero que nos dice que el que tuvo control va a ser experimental y el que no hay grupo control es el observacional. Luego que la asignación aleatoria, si hay, es el aleatorizado, y si no hay una asignación aleatoria sería el no aleatorizado. Y en el caso del observacional, si hay un grupo control sería el analítico, y si no hay un grupo control sería el descriptivo. ¿Qué tienes por grupo aleatorizado? ¿Qué es la aleatorización? Por ejemplo, ese concepto tienen que recordar también, ¿no? Entonces, miren, esto, si ustedes entienden esto, van a poder identificar todos los diseños. Entonces, si primero dice, voy a leer un diseño y voy a preguntarme, ¿el investigador tuvo control de la exposición? Si tuvo control, ya dijimos, pues es experimental, le dio la pastilla, le dio la intervención educativa, a uno le dio una dieta A, al otro no le dio dieta A. Entonces, si el investigador tuvo control de la exposición, se llama experimental. Y si no, ya pasa a observacional. Y la siguiente pregunta, en el lado experimental dice, la asignación fue aleatoria, la asignación del tratamiento, aleatoria. ¿Qué diferente a lo que ustedes han hecho de repente en su trabajo de investigación en el observacional?
donde han tenido un marco muestral, tenían 200 personas y dijeron, vamos a hacer, hemos calculado el tamaño de la muestra para este estudio transversal es de 80, y de esos 200 vamos a escoger 80. Eso no es aleatorización o randomización. El concepto de randomización o aleatorización en los estudios experimentales es la asignación del tratamiento al individuo. ¿Qué tratamiento le toca al individuo 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7? Eso es el tema de aleatorización. El otro punto, no confundan esto, se dice, el investigador tuvo control de la exposición y acá dice, hay una pregunta en el lado de observacional. ¿Utilizó un grupo control? Si es sí, dice que es analítico, si es no, es descriptivo y todo lo que ya ustedes han mencionado. Si es analítico, ¿qué se registró primero? Dicho de otra manera, lo que nos está preguntando acá es, ¿partió de la exposición o partió de la enfermedad? Si partió de la exposición, se llama estudio de cohorte. Si partió de la enfermedad, desenlace pues no es el efecto. La enfermedad se llama caso control. Si no sabemos si partió de la exposición o partió del desenlace o de la enfermedad, se llama transversal. ¿Está bien? Entonces con eso, si ustedes entienden de manera sistemática esto y cuando tengan un ejercicio se pregunten, no al chat GPT, ¿no? ¿Qué dice? Este es un diseño tal. No, ustedes. Y en la reunión sustentan, van a ver que ya el éxito está asegurado. Pero si no, complicado. Bien, entonces, ¿qué es un estudio caso-control? Vamos a hablar ahora de los estudios caso-control. Ya repetimos, es observacional analítico. ¿Qué se comparan? Los casos con los controles, los enfermos con los no enfermos. ¿En razón a qué? A la exposición que cada uno de ellos tiene. ¿Cuáles son los principios? Esto, obviamente, ¿no? De los estudios caso-controles deben ser representativos de la población en la cual se pretende inferir los resultados. Si no es representativo, ¿qué vamos a cometer? El sesgo de selección, ¿no? Si no es representativo, sesgo de selección. Entonces ya ahí vamos induciendo nosotros que si yo selecciono controles de una clínica, de un hospital, va a haber sesgo de selección, porque ahí probablemente pueden estar llegando o los más graves o los menos graves también, pues, ¿no? Pero que no representa lo que en realidad ocurre en la comunidad. La otra condición en los estudios casos y controles es que deben ser comparables, que sean grupos que solo difieren en qué, en la característica que vamos a explorar. Es decir, cuando hablamos de casos y controles, en la exposición. Y lo que decíamos, si los grupos no son representativos, no es que nuestro trabajo no sirve. Lo que pasa es que las conclusiones van a ser limitadas a nuestro grupo de investigación. Si son representativos, vamos a poder nosotros extrapolar los efectos a otras personas. Porque la otra condición que puede existir es que los grupos no sean representativos, son representativos pero no son comparables. También vamos a introducir ahí otro sesgo, sesgo de selección. Si ocurre eso, entonces los efectos pueden estar influenciados por otras características del sujeto y no ciertamente por el factor que yo estoy investigando. ¿Cómo es el diseño? Tengo la población, selecciono los casos y selecciono los controles. ¿Cómo diferenciamos este diseño de un estudio transversal? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio caso-control? Porque ahí es la confusión, ahí hay problemas. Sí, por favor. En un estudio transversal, como vemos en el cuadro, tanto el efecto como el desenlace se van a medir en un mismo momento. Entonces nosotros no vamos a poder definir la causalidad con el grado de precisión, por así decirlo, que nos daría un caso control, porque nosotros vamos a partir desde personas ya enfermas y vamos a analizar desde este punto con referencia a un grupo control
cuál va a ser el desenlace de los dos grupos, ¿no? Y vamos a tener también en cuenta cuál podría ser el supuesto o la supuesta exposición a la cual nos estamos enfrentando para ver si realmente va a ser la causante del desenlace. Ok. Además, el transversal es en un mismo momento y el casos y controles es algo más longitudinal. Son varios. A ver, ya, listo. ¿Está bien? Ya, vamos a... ¿Alguien más que quiera o alguna duda? Entonces, ¿está claro? Está clara la diferencia entre un estudio transversal y un estudio caso-control. En el estudio transversal, durante la investigación, vamos a identificar a los enfermos y a los no enfermos, ¿ya? En el estudio transversal vamos a identificar durante el estudio a los enfermos y a los no enfermos. En los estudios caso-control, a priori vamos a identificar a los enfermos y a los no enfermos. Esa es la diferencia. Y ahí, por eso se dice que en los estudios transversales existe ambigüedad temporal. No sabemos si A o la causa produjo ese efecto o el efecto es el que produjo la causa. Ejemplo, el ejemplo clásico que se pone, ¿no? Dice, hemos determinado que existe asociación o relación, no asociación, no, relación entre la obesidad y la presencia de artrosis de rodilla en un estudio transversal. Como hay ambigüedad temporal, no podemos definir si estas personas, por ser obesas, tuvieron artrosis o al tener artrosis ya no se movilizaban, entonces se engordaron. Ese es el ejemplo de ambigüedad temporal en términos de los estudios transversales. En cambio, los estudios caso-control, sí, pues vamos a seleccionar a los que tienen la enfermedad, artrosis, y vamos a identificar luego los factores. Sí. Doctor, una consulta, pero en un caso control también podemos caer ante un sesgo, que es el sesgo de recuerdo o de la información, donde nosotros no vamos a estar completamente conscientes de si la exposición se dio antes del efecto que se haya generado. Entonces... Ya, no. Vamos a adelantar porque ya nos está preguntando lo de sesgos. Y vamos a revisar, pero vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando desarrollamos los estudios, todos los estudios de investigación observacionales tienen de una u otra manera sesgos y confusores. Unos más que otros. Uno de los sesgos que se menciona en los estudios de casos y controles es el sesgo de memoria. Pero eso no es sesgo de... O sea, ¿a qué se refiere el sesgo de memoria? El sesgo de memoria está referido al recuerdo que tenga la persona de la exposición. A eso se refiere. Entonces eso no nos da la ambigüedad temporal que sí nos lo da el estudio transversal. Porque el estudio transversal también se genera sesgo de memoria. Porque yo, si voy a preguntar sobre una enfermedad, la persona de repente no lo recuerda. Entonces, el sesgo de memoria no da la ambigüedad. Lo que nos va a dar, nos va a invalidar los resultados. Nos va a disminuir la validez interna de los resultados del estudio. Ya van a ver que en los estudios de casos y controles no solamente hay el sesgo de memoria, vamos a ver que hay otros sesgos con nombrecitos particulares. Está bien, está muy bien, gracias. Entonces les decía, esa es la diferencia entre los estudios de casos y controles o los estudios transversales. Y se los menciono porque les pongo a veces un caso de un estudio transversal y dicen el caso control. Porque no les voy a poner, se hizo un estudio transversal, bueno, no les voy a poner el contexto y ustedes van a tener que identificar. Tampoco les voy a decir, se seleccionaron los casos y se identificaron los controles, porque eso ya pues lo identifica un estudiante que no ha estado llevando el curso. Entonces él pone, y lo que ustedes tienen que entender que en un examen lo que se ponen son distractores, pues, ¿no? ¿Para qué? Para probar, no para jalarlo, nuevamente digo, no para desaprobarlo, sino para comprobar que el estudiante aprendió. Porque si se tratase de desaprobar, se hacen pues exámenes recontra, como nos hacían a nosotros, la letra chiquita decía. O sea, el pie de página, eso preguntaba el profesor, porque todos leíamos, pero nadie leía el pie de página.
Y entonces les decía, así es el estudio de casos y controles. Tenemos a la población, a partir de ellos seleccionamos los casos y los controles y les preguntamos luego quiénes tenían la exposición, quiénes no tienen. Igual en los controles, quiénes tienen y quiénes no tienen. Y acá es importante validez. ¿A qué se refiere con la validez? Evitar error sistemático. Evitar el error sistemático. Y acá dice la validez de los resultados de este estudio depende mucho de la forma en que se seleccionen los casos y los controles. ¿Para qué? Para que no haya sesgo de selección. Ya a los que leen inglés, y ahí están también, ¿no? Tenemos los casos, expuestos, no expuestos. La fuente es la población, ¿no? Acá también tenemos los controles, expuestos, ¿no? Y se convierte en esto de acá. Otra cosa importante. Cuando se hacen estudios de casos y controles, no se puede calcular ni prevalencia ni incidencia. O sea, no vayan a calcular la prevalencia. ¿Cómo van a calcular la prevalencia si ustedes a priori seleccionan quiénes van a ser los enfermos y quiénes van a ser los no enfermos? Entonces, en los estudios, caso-control, no se calculan las prevalencias. Si no se calculan las prevalencias, ¿qué medida epidemiológica vamos a utilizar en los estudios caso-control? OR nomás, ¿eh? No vayan a estar calculando la razón de prevalencias. ¿Bien? En los estudios caso-control solamente vamos a calcular el OR. El objetivo, que es en un grupo de enfermos y otro grupo de no enfermos, se explora retrospectivamente, y esto, ahí también les hago un comentario, ¿no? Generalmente les voy a poner, ¿no? Los estudios caso-control son retrospectivos, generalmente. Y la literatura lo menciona como que los estudios caso-control son retrospectivos. Por eso les hemos puesto acá. En un grupo de enfermos y otro grupo de no enfermos de la enfermedad en estudio se explora retrospectivamente, y ahí viene lo que nos mencionó su compañera. Como es retrospectivo, sesgo de memoria. Entonces ahí hay algunas pautas que algunos dicen, pues no, dice, ¿cómo controlamos ese sesgo de memoria? Que los casos no sean pues casos muy antiguos, ¿no? De acá hace 10 años. ¿Quién se va a acordar hace 10 años qué eventos tuvo? Entonces, una forma de controlar es tener en cuenta, por ejemplo, la temporalidad de los casos. ¿Ya? Entonces, y a partir de ello, de la investigación retrospectiva, se hace la investigación de los factores causales de la enfermedad. Nuevamente reiterarles, generalmente retrospectivos. Investigador selecciona otro grupo de personas controles que no padecen la enfermedad que está estudiando y un grupo de casos. Compara la frecuencia de exposición de los casos con la frecuencia de exposición de los controles. Y a partir de ello calcula las diferentes medidas epidemiológicas. Tiene ventajas. Entonces, ahí ustedes, la pregunta sería, ¿cuándo yo elijo un estudio caso-control o un estudio transversal? ¿Qué condición? Son más o menos, ¿no? Parecidos. Una situación, ¿cuál sería? Que yo escojo un estudio transversal o un estudio caso-control. Si quiero ahorrar recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios transversales son menos más económicos, claro, caros que los estudios caso-control. no requieren seguimiento. Ojo, escuchen, muy bien. Por eso les digo, me gusta que pregunten, que aporten, porque a mí me sirve eso para poder ayudarlos a aprender. Los estudios caso-control no se hace seguimiento, ojo, no hay seguimiento. Un estudio caso-control es así, vamos a hacer un estudio caso-control para identificar los factores relacionados con tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, un estudio transversal sería, yo en la población selecciono una muestra de 500 y comienzo a investigar quiénes tienen tuberculosis y quiénes no tienen tuberculosis. A ellos, adicionalmente, les pregunto sobre los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿tiene familiar con tuberculosis? Tanto a los que salieron positivos como a los que salieron negativos. Y ahí voy a armar mi tabla de 2x2. ¿Qué pasa en los estudios caso-control? Selecciono a los que tienen tuberculosis y a los que no tienen tuberculosis. Y a ellos les pregunto y les digo,
tenía tuberculosis, le digo, ¿usted tiene familiar con tuberculosis? Unos dirán sí, otros dirán no. Y a los controles le pregunto lo mismo. Unos dirán sí, unos dirán no. Miren cuál es la diferencia entre un estudio transversal y un estudio caso control. Los estudios caso control no se hace seguimiento. No hay seguimiento. Eso de, cuando ustedes, y se les dijo creo que en la primera parte, si hay la palabra seguimiento, para el examen se les dijo también, ¿qué debíamos calcular? La incidencia, pues, ¿no? Y si calculamos la incidencia, ¿qué medida de la fuerza de asociación? P = ¿Ya? Entonces, estudio caso control, no se hace el seguimiento, se les hace la pregunta en relación al factor que estamos sospechando, que consideramos que es el factor. ¿Qué otra condición haría de que yo elija entre un estudio transversal, ya dijimos que es más barato, más rápido de hacer, es un transversal que un caso control? ¿Qué otra condición permitiría de que yo escoja un estudio caso control o un estudio versus un estudio transversal? Eso es clave también. ¿Saben por qué les digo? Porque a veces ustedes hacen su trabajo de investigación y hacen un estudio transversal. Y cuando hacen el estudio transversal y hacen su tablita de 2×2, de repente ahora les va a salir varios casilleros con 0. 0, 0, 0, 0. ¿Y qué pasó? Dicen, ¿no? Entonces, cuando la prevalencia de la enfermedad es baja, lo que van a priorizar no es un estudio transversal, van a priorizar un estudio caso-control. ¿Por qué? Porque si hacen un estudio transversal, cuando la prevalencia es baja, lo más probable es que varios casilleros de su tablita les salga 0. ¿Ya? Esa es la otra condición que deben de tener en cuenta. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante su marco teórico, pues, ¿no? Dice, la tuberculosis, o algunos muchachos están haciendo un estudio de artritis reumatoidea, querían hacer. Y planteaban un estudio transversal, y la prevalencia de artritis reumatoidea es de 0.3%. Entonces les iba a salir, primero que no iban a encontrar, sí, seguramente, porque tendrían que tener una muestra gigante para tener. Entonces, en esas circunstancias sí quiero hacer, ya, entonces hacemos estudios de casos y controles, ¿ya? Listo. Entonces, ventajas: se puede realizar con rapidez, es relativamente barato, idóneo para estudios de enfermedades que tienen un periodo largo de latencia, también, ¿no? O sea, ¿qué es latencia? ¿Nos acordamos? ¿Ya? La latencia es el periodo que transcurre desde que interactúan los diferentes factores hasta que se produce la enfermedad. Y se utiliza en enfermedades ese concepto, en enfermedades no transmisibles, le dije. ¿Sí? Le dije, yo me acuerdo, les dije, acá hay dos conceptos de periodo de latencia, le dije, ¿no? Uno que se aplica en el contexto de las enfermedades transmisibles. Y le dije, en el contexto de las enfermedades transmisibles, el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que ingresa el microbio hasta que la persona es infectante, ¿cierto? Es infectante. A diferencia del periodo de incubación, que es de que ingresa el microbio hasta que se produce el primer signo o síntoma. Entonces, pero yo les dije, también se usa esto en enfermedades no transmisibles y en diabetes. No, el periodo de incubación de la diabetes, no, el periodo de latencia de la diabetes es tanto. Y es el tiempo que transcurre desde que los diferentes factores interactúan hasta que la persona presenta el primer signo o síntoma. Y en ese escenario que yo les mencioné, dije, no se preocupen, no se acuerden de periodo de latencia en infecciosa, acuérdense en enfermedades transmisibles. ¿Y por qué yo les doy ese duda? Pero profesor, entonces ¿para qué nos complica y nos da doble mensaje? ¿Por qué? Porque hay estudiantes que revisan y después dicen, oye, el profesor, esto no sabe, no ha leído, no nos ha dicho nunca, ¿cierto? Y yo tengo que dar desde el punto de vista de equidad para todos, pues, ¿no? Por eso es que, pero luego yo les digo, no se preocupen, ¿por qué? Porque lo que debe quedar como elemento clave de aprendizaje en el nivel que están ustedes es que el periodo de latencia se utiliza en enfermedades no transmisibles. Listo, entonces cuando dice es idóneo para enfermedades que tienen un periodo
largo de latencia, obviamente, ¿no? Y lo que les comentaba, miren lo que dice acá, óptimo para evaluaciones de enfermedades raras. Enfermedades raras, enfermedades que tienen poca prevalencia, pues, ¿no? A eso se refiere enfermedades raras. Desventajas, ineficiente para la evaluación de exposiciones raras. ¿Ya? No se confundan. O sea, los estudios de casos y controles tienen como desventaja que no sirve para la evaluación de exposiciones. Sirve para enfermedades raras, pero no para exposiciones raras. No se puede calcular, otra desventaja, eso ya es obvio también, ¿no? No se puede calcular la incidencia, ya lo hemos dicho. Mayor potencia de sesgo, también estos estudios tienen mayor posibilidad de sesgo, por lo tanto la precisión de los resultados no van a ser los más adecuados, sin que eso no diga de que no sirve, ¿no? Porque si entonces, profesor, ¿ya qué estudio voy a hacer yo para que sea válido? No, todos los estudios son buenos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? De que no tratemos de inferir más de lo que los resultados nos pueden dar en relación a nuestro diseño. Acá, lo que ya nos había mencionado, dice mayor potencia de sesgo, especialmente el sesgo de selección y el sesgo de memoria, en los estudios de casos y controles. Acá, diseño de estudio, todos los casos deben ser comparables, importante utilizar criterios diagnósticos. Y ahí viene, cuando ustedes hagan un estudio de casos y controles, tienen que definir claramente qué es un caso. Y para definir claramente qué es un caso, tienen que utilizar esto que se les está diciendo, criterios diagnósticos estrictos para la enfermedad. Si quiero cáncer de estómago, el criterio más estricto, una endoscopía con biopsia, qué sé yo. A veces no tenemos información, en esos casos podría ser necesario definir los casos como definitivo, posible o probable. Entonces, clave en los diseños de casos y controles es hacer la definición de lo que es un caso. Entonces, cuando ustedes hagan un protocolo de investigación y su diseño, sea de casos y controles, tiene que ir obligatoriamente la definición de lo que es el caso. Tuberculosis, persona que tiene tos de 3 o más semanas, y que tiene un BK positivo, a eso vamos a seleccionar. O infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central, persona que ingresó al hospital y después presenta la infección que no la tenía al momento del ingreso, tiene cultivo positivo, leucocitos, fiebre, a eso se llama infección del torrente sanguíneo. Así definimos el caso. Generalmente se selecciona lo que les decía de un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque es fácil y barato de obtenerlos, ¿no? Es lo que usualmente hacemos. Solo que hay que tener en cuenta de que la selección de casos puede condicionar un sesgo, ¿no? La selección de pacientes de la evaluación en general comprende la localización de los individuos. El problema de esto, si bien es lo ideal, ¿no? Seleccionar casos de la población, que es costoso, muy difícil logísticamente, frente al reducir el sesgo de selección. Entonces ahí ya sopesamos, ¿no? Sopesamos y decimos qué elegimos y qué es lo que estamos pretendiendo alcanzar. El tema de los controles es clave en la selección, en el proceso del estudio de casos y controles. Deben ser comparables a los casos. Constituyen la principal causa de sesgo. Los controles son la principal causa de sesgo. Recuerden eso también. ¿De dónde podemos obtener los controles? Historias clínicas y registros sanitarios, los consultorios médicos, las encuestas de morbilidad, los protocolos de autopsia, los certificados de defunción, los casos. De todas estas fuentes podemos conseguir los casos. Historias clínicas, consultorios, encuestas, protocolos, certificados de defunción. Y los controles pueden ser pacientes hospitalizados, grupos especiales y personas seleccionadas de la población. Ventajas de los pacientes hospitalizados. Son fáciles de identificar. Entonces, ustedes quieren hacer un estudio de casos y controles de pacientes con bronquiolitis. Es fácil seleccionar los pacientes que han tenido bronquiolitis en el hospital y seleccionamos los controles.
disponibles en número suficiente porque hay una cantidad importante. La otra ventaja es que es más probable que estén conscientes en cuanto a exposiciones recientes, por eso es importante y trascendental de que los casos no tengan pues un tiempo muy prolongado de haber sufrido la enfermedad, porque si es así van a haber problemas en recordar las exposiciones. La otra ventaja de los pacientes, de los casos obtenidos de los hospitales o de establecimientos de salud es que son más cooperativos, o sea, dan información. Y la otra es más probable que tengan características similares como la situación socioeconómica de otros individuos admitidos al mismo hospital. Entonces, si tenemos esta ventaja que dice es más probable que tengan características similares como la situación económica, con eso, ¿qué estaríamos controlando? Variable confusora, ¿no? Recuerden también, miren, las variables confusoras generalmente son la edad, el sexo, nivel socioeconómico, generalmente. Esas son variables confusoras. Por eso que van a ver ustedes cuando hablemos de cómo controlamos los confusores, una forma de controlar es a través de la estandarización de tasas. Desventajas: las personas hospitalizadas están enfermas y por lo tanto es posible que no sean representativas de toda la población, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al hospital llega el que necesita atención médica, pero seguramente ustedes se recuerdan lo que es la historia natural de la enfermedad, el espectro de la enfermedad no solamente lleva a casos severos, sino también a casos leves y casos moderados, que no requieren ser hospitalizados. Entonces el problema de seleccionar personas hospitalizadas es que no son representativas de lo que ocurre en la población, y ahí vamos viendo ya el otro problema del sesgo. La otra cosa es que las personas hospitalizadas podrían padecer una enfermedad relacionada con la exposición en cuestión. Ese es el otro problema. Personas seleccionadas de la población en general, este es el método de ir puerta por puerta, utilizando una nómina, es más representativo, pero tiene sus ventajas y tiene más desventajas. Dice, son más comparables a los casos, pero la desventaja es que me va a costar mucho y me va a demandar mucho trabajo. La otra va a ser más difícil ahora peor, ¿no? Imagínense ustedes que van a una casa y hacen esto, no les van a abrir la puerta, ¿no? Nadie nos va a abrir la puerta, ¿no? Soy estudiante de medicina, no, que estudiante de medicina. Entonces ese es el otro problema de seleccionar de la población general, más difícil establecer contacto, y la gente sana no recuerda también las exposiciones como la gente enferma. Grupos especiales, amistades, parientes y vecinos, ventajas comparables con los casos: es probable que sean más cooperativos, puede ofrecer un grado de control sobre factores de confusión, tales como el nivel socioeconómico y el ambiente, y el problema es que pueden ser tan parecidos a los casos que ya no vamos a encontrar diferencias habiéndolas. O sea, son tan parecidos que los factores de riesgo son similares y que ya todos nuestras medidas de la fuerza de asociación van a ser 1, 1, 1, 1, existiendo en realidad diferencias, ¿no? Esa es la otra desventaja. Acá, esta es la otra cosa también que debe quedar como premisa para cuando hagan sus trabajos. O sea, si yo voy a hacer un estudio transversal, hay una fórmula, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo calculó su tamaño de muestra? Práctica. ¿Hicieron o no? Z cuadrado por P por Q sobre D al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Z cuadrado por P por Q sobre D al cuadrado. Eso es cuando una población es finita. Infinita, ¿no? Cuando es infinita. Cuando es finita, corregimos utilizando el tamaño de nuestra población, ¿ya? Pero para población infinita es esa Z cuadrada por P por Q sobre D al cuadrado. Pero cuando hablamos de estudios de casos y controles y de estudios de corte, la fórmula es más complejita. Y ahí hay que tener en cuenta estos elementos: nivel de significancia estadística, el valor alfa. El otro elemento, la potencia del estudio, valor beta. Y esto del nivel de significancia, el valor beta, tiene que ver con
lo que ya ustedes brillantemente han desarrollado pues en estadística, el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿cierto? Porque el valor alfa está relacionado con el tipo 1 y el valor beta con el tipo 2. Y el valor beta tiene que ver con la potencia, ¿no? Entonces, ¿qué error es aceptable para alfa? Hasta usualmente, ¿cuánto? 5%, ¿no? 5%. Por eso dice con 95%, ¿no decimos? ¿No? Claro, entonces el error permitido es 5%. Y el error para beta se dice que debe ser máximo 4 veces el error alfa, entonces 20. Por lo tanto, vamos a seleccionar una potencia, un nivel de significancia 95, una potencia de 80, ¿cierto? La proporción de expuestos a la variable independiente del grupo control, vamos a decir cuál va a ser la proporción de expuestos a la variable independiente, 20%, eso, ¿de dónde vamos a sacar? De los estudios que hagamos, pues, ¿no? De las revisiones que hagamos. Y un OR hipotético asociado a la exposición. 2, le voy a poner 1, 0.5, 3. Hay una fórmula, ya no se los he traído ahora para que vean, porque esto ya ahora se hace en los OpenEPI, ahí hacen los cálculos para estudios de casos y controles, para los estudios de corte. Lo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo, y ese es el aprendizaje que deben de tener, que no es lo mismo, o no es la misma fórmula para calcular el tamaño de la muestra que para estudios transversales, que para estudios de caso control o estudios de corte. Hay que tener en consideración para el tema de los estudios de casos y controles esto que hemos dicho, ¿no? El valor alfa, la potencia, la proporción de expuestos y un OR hipotético. Es una fórmula engorrosita. Luego, el otro concepto que debemos de recordar, el otro tema, siempre la pregunta, profesor, ¿y cuántos casos, cuando yo calculo mi tamaño de muestra, cuántos controles por caso debo usar? Entonces, máximo, son 4 casos por cada control, máximo. Y con eso, ¿qué mejora? La potencia del estudio, ¿ya? Entonces, para mejorar la potencia del estudio, lo que vamos a usar es cuanto más controles usemos con respecto a un caso, vamos a mejorar la potencia del estudio. ¿Hasta cuánto? Cuando tenemos 4 controles por caso, vamos a lograr la máxima potencia. Si ustedes ponen 5, 10, 20, no va a mejorar. Entonces, máximo 4. Porque ¿qué significa usar más de un control? Significa que vamos a hacer un mayor gasto de recursos. O sea, el costo de la investigación va a subir. Eso es diferente a este tema, al tema de estudios pareados y no pareados. El pareamiento está referido a que vamos a hacer que los casos y los controles tengan variables o vamos a parear sobre algunas variables que consideramos que son confusoras. Entonces ya ahí va el mensaje, ¿eh? Entonces yo les doy el mensaje entre líneas y cuando les pregunto no responden. Entonces, ¿para qué se hace el pareamiento? Para controlar las variables confusoras. Para eso hacemos pareamiento, para el control de variables confusoras. ¿Qué? ¿Sí, joven? Entonces, para eso hacemos el pareamiento. Y como dice ahí, hay estudios no pareados y estudios pareados. ¿Qué trascendencia tiene, profesor, que sea pareado y no pareado? Uno, y ya les he dicho que el pareamiento permite el control de confusores. Y la otra trascendencia que tiene el tema de saber si un estudio es pareado o no pareado es para el cálculo de la medida de la fuerza de asociación. No es lo mismo calcular el OR en estudios pareados que en estudios no pareados. Y lo vamos a ver ahora. Ya. Esto lo vamos a pasar y lo vamos a ver después, ¿ya? Las variantes, vamos a continuar con esto de acá. Entonces, lo que les decía, hay en los estudios caso control no pareado,
es la forma como les hemos enseñado que se calcula. En cambio, en los estudios caso control pareado es lo nuevo. Esto es lo nuevo, y les pongo esto es nuevo, esto ya lo han visto, ya no hay que explicarles más. Acá se calcula dividiendo los discordantes S, miren, control no expuesto con caso expuesto, dividido entre el control expuesto, caso no expuesto. S sobre T. Entonces, si en el examen les viene, lean, por eso lean a ese profesor, lean. A veces yo veo que les falta un poquito también de leer con calma. Y 1 hora es suficiente para leer el examen con tranquilidad. Si dice pareado, no se les vaya a ocurrir calcular así el OR. Si dice pareado, tenemos que calcular de esta manera. Y es diferente, los resultados son diferentes. Esto también les he traído. ¿Por qué? Porque en una clase, sí, muy bien, el profesor preguntó, todavía no habíamos hecho la clase, pero ya el profesor se había adelantado, ¿no? Y dijo, a ver, calculen el intervalo de confianza. Entonces, y le dijo, usen el OpenEpi. Ya usen, de verdad, no hay ningún problema. Pero claro, una de sus compañeras, una de las estudiantes, dijo, deme tiempo, profesor. Y lo calculó a mano, ¿no? También se puede hacer. Y para eso les traía esta fórmula, que lo han hecho también en estadística. Dice, el intervalo de confianza con un 95% de confianza es igual a E elevado al logaritmo natural de OR más menos Z por el error estándar. ¿Y qué es el error estándar? Para estudios de caso control, esto se ha movido, ¿no? En la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D. Esto lo hace ahora la máquina, pues. Esto lo hace rapidito la máquina. ¿Qué cosa es E? ¿Qué es E? Eso han hecho también, ¿no? ¿Qué es? Es la constante de Euler. Así como hay pi, E es la constante de Euler. Entonces la constante de Euler elevada a esta fórmula que está acá, nos va a dar el valor inferior y el valor superior del intervalo de confianza. ¿Ya? Y Euler es 2.80, 2.70 y tantos. Ya seguro ustedes ponen en meta y dicen, deme el valor de la constante de Euler y les va a dar el resultado inmediatamente. Y entonces, ¿para qué les traigo esto? No les voy a tomar en el examen. También miren, ¿qué profesor le dirá lo que no le va a tomar en el examen, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan. Para mí no tiene importancia de que, a ver, haga usted, calcule el intervalo de confianza y les doy la fórmula. No ganamos nada. Y eso hicieron cuando desarrollaron estadística, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Y esto está facilito, pues, ¿no? Porque les dicen, se evaluó 131 casos, 137 controles. ¿Qué diseño es? Transversal, ¿no? No, digan, pues griten. No, profesor, caso control. Y los factores. ¿Cómo creen que hicieron este estudio? Vamos a recrear cómo se hizo este estudio. A ver. Poniendo el ejemplo se van a acordar. ¿Tienen eso? ¿Cómo hicieron? Seleccionaron 1.301 casos de epilepsia y seleccionaron 1.137 que no tenían epilepsia. A ellos se elaboró un instrumento y se les preguntó a los que tenían epilepsia, ¿alguien hay en la familia con epilepsia? Igual se les preguntó a los controles. Se les preguntó sobre algún riesgo obstétrico. O sea, ¿tuvo preeclampsia? No tuvo preeclampsia. ¿Tuvo meningitis? No tuvo meningitis. A ambos. ¿Tuvo alguna enfermedad viral en la infancia? A los casos y a los controles. Se cayó de la cama, trauma encefalocraniano, a los casos y a los controles. Así se hace el estudio. Y luego, a partir de ello, nos dan estos resultados. Esto es lo que finalmente sale, ¿ven? Vamos a hacer el análisis para madre epiléptica, antecedente.
Lo mismo les pedimos en el examen. Yo digo, a ese les pongo el mismo ejercicio y no contestan. ¿Qué le he cambiado? Le he cambiado, ya no le he puesto caso, le puse, se investigaron 1.131 personas con epilepsia y 1.137 que no tenían epilepsia. Y ya con eso se marearon. Entonces, acá lo que nos piden es ver si hay asociación entre el factor de riesgo antecedente y la presencia de epilepsia. Y eso es lo que se hizo, se calculó el chi cuadrado, y ahora sí interpretamos, interpretamos, pues allá vamos a pedir allá a los amigos. A la de Rosado, ya le preguntamos ya. Acá los que están en la platea, que están viendo fisiología, han venido solo para el pasito. A ver, interpretamos. No, ustedes han venido porque quieren aprender. A ver. Revisen, Adio. ¿Tú nos ayudas? Doctor, ¿quiere participar? ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Pues esto hemos hecho. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué mide? Vamos a empezar. Vamos a hacer clase de la quinta clase de epidemiología, enfoque de riesgo. ¿Qué mide el OR? Y eso también ya me preocupa porque significa que no están participando tampoco en los seminarios. Ya, sí, esto es complicado. ¿En qué capítulo están en fisiología? También el RR. No entendí la diferencia entre ¿Qué capítulo estás en fisiología? Mira, sí entendí cuándo se usa. La diferencia. Entonces ustedes están todos en evidencia. Todos muchachos. A ver, tú nos ayudas, ¿sí? Bueno, tengo entendido que, por ejemplo, lo que está dentro del paréntesis, si no incluye alumnos, significa que tiene significancia estadística. Entonces podemos entender que el OR de 4.90 representa una alta probabilidad de contraer la enfermedad, la epilepsia. Pero si existe, ¿qué condición? Que el 1 no esté incluido. No por molestar, Claro. no te incomodes. Que a veces los estudiantes cuando no lo vean así. Yo quiero que entiendan. ¿Qué asociación estamos buscando ahí? Eso es lo primero. La presencia de epilepsia por haber tenido el factor de Las personas que tienen la madre epilepsia, las personas que tienen madre epiléptica tienen 4.9 probabilidades de tener epilepsia. que el hecho de tener a tu madre epiléptica tiene es alto riesgo de contraer. ¿Qué cosa? Muy bien, gracias. O la otra, también, ¿cómo era la otra? ¿Cómo podemos interpretar? Las personas que tienen una madre epiléptica tienen 4.9 veces más de desarrollar epilepsia. Muy bien, muy bien. Pero ¿saben una cosa? Nuevamente, siempre me pasa esto en pregrado y en posgrado. No sé por qué ocurre. ¿Por qué les gusta decir 4.9 veces más? Es el más, borren. ¿Saben por qué? Porque ya les he dicho, ¿cuál es el punto de referencia? La unidad, pues no es 0, ¿no? Entonces es 4.9 veces, nada más. Si quieres decir más y contradecirme, dices, profesor, 3.9 veces más. Ya está. Muy bien, gracias. Listo, entonces eso es lo que nos dicen. Ya como yo les he mencionado, es repetir lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Esto es un estudio caso control pareado, así se hace. Hemos pareado, dice acá, por edad y sexo 1 a 1. O sea, quiere decir que la que tiene cáncer de pulmón
y la que no tiene cáncer de pulmón tienen la misma edad y el mismo sexo. Y a eso se le pregunta, a ese parcito, se le pregunta, ¿fuma o no fuma? Y una de ellas va a decir que fuma y la otra que no fuma. Y en razón a ello se va a construir esta tablita que es diferente a la que hemos visto, ¿no? Donde tenemos que no tiene cáncer, pero fuma y no fuma, tiene cáncer y fuma y no fuma. Y hemos puesto los numeritos de acuerdo, pues, ¿no? Si el que tiene cáncer fuma y no tiene cáncer, perdón, el que tiene cáncer y fuma con el que no tiene cáncer y fuma está en verde. Y hemos puesto, pues, 2 verdes. Y así hemos puesto 4 de los que fuman con cáncer con los que no fuman con cáncer. 4. Y hemos construido la tablita de 2×2. En este escenario, si nosotros calculamos como usualmente hacemos, ¿cuánto nos saldría el OR? Al toque, a ver. 1 nos sale, pues, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? No existe asociación entre el hábito de fumar y la presencia de cáncer pulmonar. Pero no porque no exista, sino porque este es un estudio de casos y controles pareados. Y el análisis de los casos y controles pareados es los discordantes, 4 entre 2, igual a 2 con este intervalo de confianza. ¿Cómo interpretamos? Que no es estadísticamente significativo. No es significativo, por lo tanto no le hacemos caso, ¿no? No le hacemos caso. Listo, y acá para que lean con calma, este es un estudio caso-control, pareado, como dice ahí, macheado, pareado. Y acá nos muestran los resultados del OR, análisis univariado y el análisis ajustado. Esto lo vamos a ver más adelante para interpretar. ¿Qué es lo que quiero que interpreten de manera aislada? Si evaluamos el análisis univariado, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo interpretamos en relación a la sospecha de infección por el virus Zika? Ya, perfecto, es significativo. Y además, aquellos que tengan mayor de 1. no, tenemos este valor, 9.28, y el intervalo de confianza es de 2.02 a 42.67 con un p-valor de 0.004. ¿Cómo interpretamos este resultado? ¿Qué cosa? Que los que tienen Zika tienen la probabilidad de tener 9.28 Entonces, veces. ¿de qué? ¿De tener qué? Microcefalia. Microcefalia, pues, ¿no? Pues aquellos que tienen sospecha de infección por el virus del Zika tienen 9.28 veces de tener la posibilidad de nacer, de tener un niño con microcefalia congénita. Y este resultado es estadísticamente significativo. La ocupación, no hay significancia tampoco con la infección pasada por virus dengue, ¿no? Entonces acá se asume, como este es un caso control pareado, lo que se infiere es que han hecho el cálculo como les hemos mencionado. Este es un brote de shigellosis, caso control pareado igual, donde hay controles expuestos, casos expuestos 10, controles no expuestos, casos expuestos 32, controles expuestos, casos no expuestos 2, controles no expuestos, casos no expuestos 20, y nos piden cuál es el OR. Y dicen que el OR es de 16 con un intervalo de confianza de 3.82 a 66.70. ¿Qué podemos sacar como conclusión de este resultado? A ver, ya con lo que hemos conversado. Primero ¿qué? Que es estadísticamente significativo. Segundo, que es un factor de riesgo. Y tercero, que las personas que consumen patatas tienen... ¿Qué más? Tercero, entonces primero ya es un factor de riesgo, la exposición es un factor de riesgo. Segundo, que es estadísticamente significativo. Y tercero, que las personas que consumen consumen patatas tienen
16 veces la probabilidad de de contraer shigellosis. Ajá. shigelosis. Ya. En relación a los que no estuvieron expuestos. ¿Qué otro dato más? Cuarto, entonces. ¿Qué otro dato más podemos obtener de esto? Prevalencia. ¿O no? ¿Para qué nos sirve el intervalo de confianza? Además de decir que es estadísticamente significativo. Sobre la muestra. Para ver la precisión. Ah, ¿Se acuerdan o no? sí. Claro. Entonces este dato no es muy preciso. ¿Y por qué nos ha salido un intervalo tan largo? Porque hay pocos. Por esto, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es, perdón, por el tamaño de la muestra, 64, ¿no? Entonces, No, más falta más. ¿cómo mejoramos la precisión de un estudio? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo mejoramos la precisión? Agrandando la muestra. Agrandando la muestra, aumentando el tamaño de la muestra. Doctor, en ese caso, 64 es el número de pareados o el número de personas como tal. Ah, los pareados, claro, 64 son los pareados. Ahí, entonces serían 128 personas. No. Los pareados se refiere de que este de acá, expuesto y no expuesto, tienen la misma edad y el mismo sexo. Ese es el pareado. A ver, vamos a ir por acá. Con el ejemplo de acá creo que se entiende. Así es. Pareado quiere decir sexo masculino, 15 años. ¿Comió papa? No comió papa. Entonces, los dos pareados comieron papa. Ah, eso es acá. Comió papa. Dice el pareado 3. Shigelosis no comió papa, no shigelosis comió papa. Ese es el pareado. Entonces, no es que, por eso les digo, no confundan el pareamiento con el número de individuos, controles por caso. Ahí. ¿Ya? Eso les dije, sino que creo que entraste en somnolencia profunda. Estoy muriendo, doctor. Ajá. Sí, lo sé. Por eso no te desperté. Listo. Ok. Ya, esto que habíamos dejado, variantes, caso control, caso corte, anidad en una corte fija. Eso es la otra cosa. Acaba de recordar que hay caso corte, caso control anidado y caso. Caso control anidado se hace en una corte fija. Caso control anidado en una corte dinámica. Yo elaboré mi tesis, hice un caso control anidado en una cohorte dinámica. ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Cuáles eran los factores de riesgo que estaban relacionados con la presencia de infección asociada a la atención de salud? Entonces, como ahí se hace el seguimiento, se hace un estudio de cohorte, y es una cohorte dinámica, ahí pudimos identificar a los casos y a los controles, y se desarrolló este caso control anidado. El caso es comparación con el mismo individuo. El individuo estuvo sano, después se enfermó. Entonces, cuando estaba sano era control, y cuando enfermó, y es caso. Y se le pregunta, ¿qué eventos han ocurrido cuando te enfermaste y qué eventos habían cuando no estabas enfermo? Y ahí se arma la variante caso-caso. Lo más común es lo que yo les he enseñado, ¿no? Donde nos hemos demorado bastante. Lo menos frecuente son los pareados. Y aún menos, y ustedes van a revisar en la literatura, son estos caso corte, caso control anidado, caso-caso. Pero es importante que conozcan de que existen estas variantes de los estudios de casos y controles. Listo, nos damos 5 minutitos de descanso, ¿sí? Porque ya están, los veo. Párense, estírense para hablar esto de diseño de corte.